Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 10. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy voy a comenzar como todos los días, como todos los programas, como todas las semanas, dando gracias. Hay que darle gracias a Dios porque nos permite esta conexión mágica y espiritual que tenemos todas las mañanas. Pero también quiero darle gracias a Dios a todas las personas que participan en las asambleas de ciudadanos que junto a Javier Tarazona y a los estudiantes de la iniciativa, los movimientos estudiantil de iniciativa, comparten con nosotros también en las asociaciones, en las asambleas de ciudadanos. Yo quiero de verdad darles las gracias porque el apoyo, el cariño con el que nos reciben, de verdad que estoy muy agradecido. Hemos estado este fin de semana, estuvimos en la ermita, ¿verdad? Un sector de la ermita Pasaje Cumaná. Hemos estado también en otras asambleas de ciudadanos en el sector de Villa Olímpica, en el sector de las casas, fueron asambleas de ciudadanos extraordinarias. Ayer domingo en la mañana le doy las gracias a todos los que participaron en la gran asamblea que hicimos en el Colegio de Ingenieros, precisamente para hablar de las tareas por hacer, qué tenemos todos que hacer de cara a la consulta del próximo domingo. Y debo estar muy agradecido porque fueron muchísimas personas. Esto es una asamblea que rebosó las expectativas, la participación, demuestra que la gente quiere, tiene deseos y deseos de salir de la tragedia en la que vive la nación, pero tiene también el deseo de participar, de colaborar, de poner su grano de arena. De tal manera entonces que darle las gracias a todos. Quiero darle las gracias también a dos sacerdotes, el padre Edgar Sánchez y el padre José Gregorio Roa. Y se hicieron presentes. El padre Edgar Sánchez nos habló de desconocer, desobedecer y resistir todo lo que sea contrario a la libertad y a la justicia. Y de verdad hizo una excelente exposición. Como ustedes saben, el padre Edgar es además doctor en teología. Edgar Sánchez es doctor en teología y hizo una explicación desde el tiempo de Jesús a lo largo de la historia, dónde están y cómo surgió el tema de la desobediencia y de la rebelión en todos los textos bíblicos. De tal manera que esa exposición del padre Edgar y la que hace también el padre José Gregorio nos invitaron a actuar como actuó Jesús, con determinación, sin miedo de ninguna naturaleza. Además, por razones obvias que también fueron planteando y desarrollando, desde el punto de vista de que no hay por qué temer tampoco. A los que son temerosos le temen es a la verdad, porque todo el que monta un andamiaje sobre la mentira, al final todo eso va a caer. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en Venezuela. Las cosas están cayendo. Esos ídolos falsos, esos que se quisieron presentar como semidioses, todos, todos esos, toda esa idolatría, todo ese culto a la personalidad va también cediendo ya, porque en Venezuela hay un inmenso movimiento social que va logrando la luz para el país. Bueno, quiero agradecerles a ellos, por supuesto, también, de verdad. Además, quedo comprometido con todos ustedes
en presentarles en el programa, en el transcurso de estos días, los conceptos que el padre Edgar fue desarrollando en su exposición. Me comprometo en compartirlos con ustedes también. Bueno, por supuesto, estuvimos hablando de varias cosas. Bueno, y quiero darle las gracias también a la Asamblea de Ciudadanos que tuvimos en el Valle, una excelente Asamblea de Ciudadanos al frente de la iglesia, entre la iglesia y la Plaza Bolívar, de verdad que bien típica, muy ciudadana, de verdad que estoy muy agradecido, muy agradecido. Bueno, pero quiero comentarles entonces que hay una cosa a la que tenemos que hacerle fuerza esta semana, es el tema de la consulta del próximo domingo. Hay quienes plantean, y ayer lo exponía, yo decía, bueno, ¿por qué la consulta? ¿Por qué hay que consultar al país? Y lo desarrollé en los siguientes términos. Se tiene que hacer una consulta porque Venezuela vive una crisis que no tiene parangón en la historia de Venezuela. Nosotros vivimos no solamente una crisis de gobernabilidad, una crisis económica, social, política, institucional, sino que vivimos también una situación que es una crisis de sociedad. Vale decir, la crisis de sociedad se produce cuando las personas definitivamente no se entienden, no se oyen. Entonces usted consigue que Maduro ni siquiera se sienta a dialogar con el chavismo. Pide diálogo con la oposición, pero no se sienta a dialogar ni siquiera con el chavismo disidente. Y entonces todos los factores en la sociedad están totalmente desconectados. En ese proceso de anarquía, entonces se van imponiendo, en razón a la posición política que diversos actores manejan, van imponiendo entonces planteamientos, posiciones o lineamientos. Pero esas posiciones, lineamientos, no son consultados, vale decir, la ejerce quien tiene la vocería para fijarla. Así encontramos nosotros, por ejemplo, que toda la actividad política, toda la actividad gubernamental necesita tener un piso que le dé legitimidad. ¿Por qué la situación en Venezuela se profundizó? Bueno, porque se perdió la legitimidad. Se pierde la legitimidad de origen, por ejemplo, Maduro gana en unas elecciones dudosas. Dudosas. La oposición no pudo demostrar el fraude, pero se sabe que existió. Entonces, aun cuando tiene legitimidad de origen, pierde esa legitimidad en una combinación que debe existir junto con la primera, que es la legitimidad de ejercicio. Entonces, cuando no se cumple la Constitución bolivariana, el ciudadano pierde los derechos de alimentación, de la vida, de salud, cuando pierde el derecho al trabajo, cuando pierde el derecho al salario que le dignifique la familia, cuando va perdiendo derechos, el gobierno va perdiendo legitimidad. Y como se profundizó la crisis en una crisis de humanitaria y una crisis de alimentos, es obvio que alguien que tenía que cumplir una constitución no lo hizo y por eso llegamos a la circunstancia esta por la que estamos atravesando. Entonces, tenemos que señalar que se va perdiendo la legitimidad cuando el Tribunal Supremo de Justicia entonces se dedica a quitarle las competencias a todo aquel que se le atraviese. Le quiere quitar las competencias al Ministerio Público, le quiere quitar las competencias a la Asamblea Nacional, y entonces se va generando una crisis institucional, pero detrás de esa crisis o en el piso de esa crisis existe un proceso de deslegitimación. Maduro tenía que enfrentarse a un proceso revocatorio el año pasado, en estas triquiñuelas del Tribunal Supremo de Justicia, para salvar a Maduro, entonces le quitan el derecho a los venezolanos de concretar un referendo con carácter revocatorio
y eso va terminando de quebrar, de resquebrajar todo lo que es la legitimidad y la legalidad para el funcionamiento del gobierno en Venezuela. Entonces va surgiendo la anarquía, existen elecciones regionales que no se cumplen, se convoca una asamblea nacional constituyente usurpando el derecho del venezolano para hacerlo y para opinar si quiere o no una nueva constitución, y de esa manera la crisis va agrietando todos los estamentos. Al gobierno le interesa profundamente la confusión, de hecho la genera, al gobierno le interesa la anarquía, de hecho la genera, profundiza la escasez para que las colas se hagan evidentes en todos los lugares, y de esa manera entonces una parte que tiene claro cómo se debe gobernar en el marco de la anarquía sigue implantando el modelo por el que nadie votó, que es la Revolución Cubana. De otro lado, nosotros en la oposición tenemos una divergencia, pluralidad de pensamientos sobre el qué hacer, cómo hacerlo, y entonces es necesario legitimar las acciones de carácter político. Cuando Maduro habla de elecciones el 30, pues obviamente le pone a la sociedad opositora fecha para incrementar la protesta frente a una constituyente comunista, que es la que se pretende declarar sin el apoyo y sin la consulta de los ciudadanos. Entonces Maduro, cuando le puso fecha a la constituyente, le puso fecha de protesta a la sociedad. Todo eso generó entonces todo este inmenso caos y jornadas de protestas que lleva, por cierto, más de 94 personas muertas. Entonces, ¿qué hace la Asamblea Nacional? Si el Poder Ejecutivo junto con el Tribunal Supremo de Justicia le quitaron al venezolano el derecho de convocar una asamblea constituyente y de opinar si quieren o no una nueva constitución, pues simplemente la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades legales, ¿qué hace? Convoca una consulta. Una consulta. Y quiero de una vez aprovechar para indicar que la consulta es vinculante y la consulta está establecida en el artículo 70 de la Constitución Bolivariana, en el mismo artículo a donde está la definición del referendo con carácter vinculante. ¿Qué sucede? Que una cosa es la consulta para auscultar la opinión y otra cosa es una consulta para decidir. Son dos cosas distintas. ¿Es legítima la consulta? Pero por supuesto que sí, está en la Constitución, además señala que es vinculante. Pero esa consulta lo que va a permitir es que las decisiones políticas que tome la mesa de la unidad, la oposición en líneas generales, tienen un piso de respaldo, vale decir, cuando yo le consulto a usted, ¿usted está de acuerdo con la Asamblea Constituyente, sí o no? Y usted dice, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la constituyente, ¿verdad? Yo no quiero constituyente, yo no quiero el modelo comunitario, yo no quiero el modelo comunista. Y efectivamente eso la gente no lo quiere. Pero entonces, cuando el pueblo va presentando su opinión, entonces ese pueblo está poniendo un planteamiento que legitima la acción política de la oposición, pero que debe ser acompañada también por la sociedad. De esa manera entonces encuentra usted que el funcionario público, a quien quieren obligar a participar, se puede apegar a la decisión de la consulta para decir la consulta que se le hizo al pueblo arrojó tantos millones de personas en opinión para indicar que este es el momento de el desconocimiento general en aplicación del 350, por ejemplo, que es
el desconocimiento general. ¿De quién? De aquel que decidió violar de forma sistemática la Constitución. Entonces, ¿es importante participar? Claro que es importante participar. Su opinión es muy importante que la exprese. La cantidad de personas es importante que asistan, porque no es lo mismo decirle a la Fuerza Armada, usted tiene que estar del lado del pueblo, 4 a 7 millones de personas, no es lo mismo. Y la Fuerza Armada tendrá en ello un epicentro, un cartabón de medida que le diga, mire, los venezolanos aquí están opinando que nosotros estamos fuera del marco que la gente quiere a donde estemos. Entonces, estas son las razones fundamentales del por qué la consulta no solamente es necesaria, sino que hay que cuantificarla y mientras más participemos, la fortaleza de la opinión que de ahí surge va a tener más y más peso todavía. Pero estamos hablando entonces del tema del abuso del poder y no hay manera. El gobierno hace uso y abuso de todo el poder para confundir y para tratar de poner sus ideas o sus pretensiones en el centro del debate político. Las cadenas nacionales de radio y televisión son una forma arbitraria de Maduro para poder establecer en vivo y directo una negativa de información a los venezolanos, dando paso exclusivamente a la verdad que él trata de imponer. Pero lo que nosotros no vemos es que ese gasto que él va generando, eso es un gasto público injustificado. Lo otro es que estas cadenas, por ejemplo, de Maduro, las cadenas del gobierno, han degenerado en una aberrante propaganda política. Eso es lo que llaman la cháchara televisada de Maduro, para tratar de ejercer un poder sobre los venezolanos y establecer sobre ellos la obligación de que cada venezolano le debe al gobierno lo poco que pueda la persona lograr o tener. Entonces, cuando uno revisa la televisión por suscripción, esa televisión representa 1/3 de los venezolanos. No hay manera de librarse entonces de estos mensajes. La única manera es apagando el radio o la televisión, desenchufarse. Después entonces el gobierno empezó a hablar de un tema que era la guerra política comunicacional y la guerrilla mediática. Y con eso entonces se fue por la vía de la propaganda política con la descalificación del adversario, en una suerte de esa guerra comunicacional asimétrica donde él utiliza todos los medios, pero los demás no lo pueden hacer. Los medios que utiliza Maduro son por demás de alcance natural, nacional, perdón, y su transmisión es obligatoria. Obligatoria. Entonces nosotros encontramos que Maduro utiliza una cadena para señalar, por ejemplo, que Julio Borges ordenó quemar servicios públicos en Venezuela, o para llamar a Capriles terrorista o ladrón o asesino. Apela Maduro para, por ejemplo, decir que él es la víctima en este proceso y que es víctima de los medios, que tiene una censura brutal contra él. Siendo todo eso mentira, precisamente, Maduro entonces tiene todos los días un par de horas en televisión para hablar de la constituyente. Tiene todo un correlato comunicacional. Están empleando todos los recursos que tienen a su alcance. Y de esa forma tenemos un hecho inusual que se inscribe dentro de esa dinámica del abuso del poder
que además usted lo ve en vivo y directo. El gobierno condena en cadena nacional de radio y televisión, pero promueve sus candidatos, los candidatos de Maduro, los hijos políticos, los de Maduro. Eso es una impresionante arbitrariedad. Por demás decir que todos estos candidatos que se están promoviendo son abiertamente desconocidos y con ello trata de imponer, con el abuso del tiempo, trata de imponer un ambiente en favor de una constituyente que es rechazada por más del 90% de venezolanos. El abuso de poder entonces se transmite en vivo por radio y televisión. Quiero insistir en el tema de la consulta porque quiero dirigirme también a los funcionarios públicos. Si ya el 90% de venezolanos está claro que no quiere nada con la constituyente, no quiere nada con el modelo cubano que se nos impuso en Venezuela, no quiere nada con el comunismo en Venezuela, el funcionario público hoy debe saber que lo que está en juego es el país, lo que está en juego no solamente es su cargo, es el país. Y frente al país, los venezolanos, sus familiares, sus amigos, los que eventualmente no tienen el cargo público, pero el gobierno cuando lo presiona a usted para que acuda a votar en la constituyente, lo está acosando, le está quitando su derecho, su libre albedrío, porque fíjese que en esta constituyente usted no puede votar nulo. Entonces, aquel que crea que puede ir a votar nulo en la constituyente está equivocado. Su sola presencia convalida el proceso. Pero además quiero decirles que este es un sistema para que la minoría gane y no para que la mayoría gane. Y lo vengo explicando en las distintas comunidades. Pero quiero decirles también que el chavista, el chavimadurista, cuadrado con el proceso, tiene varios derechos a voto, no solamente uno. Puede votar 4 o 5 veces si quiere, porque puede estar en las distintas listas nacionales y puede estar en los sectores territoriales también ejerciendo su derecho al voto. Porque sobre esos registros electorales y sobre lo inconstitucional que resulta dividir el registro electoral para hacer los 9 sectores nacionales, sobre eso no existe Contraloría, vale decir, no hay quien supervise si efectivamente lo hicieron bien o lo hicieron como está pareciendo, que hay personas que tienen 4 y 5 posibilidades de voto. Eso quiere decir que los chavistas con menos votos van a votar más veces. Entonces, frente a eso, nuestra consulta del próximo domingo reviste un carácter vital muy importante. Porque esa consulta del 16, si acudimos masivamente 12 millones de venezolanos, ¿qué pasa? Que la constituyente que marque Maduro quedará ilegítima si nuestros votos son superiores a los votos de la constituyente. Si los votos de la consulta son superiores, las manifestaciones de consulta son superiores el 16 y esas manifestaciones contadas en número es superior a lo que pueda tener eventualmente la constituyente, es obvio que esa constituyente queda total y absolutamente deslegitimada. Totalmente deslegitimada. Ese es un detalle interesante que tenemos que tener claro a la hora de saber que nuestra participación debe ser abrumadora y ahí una responsabilidad que tiene la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad Democrática tiene que garantizar que todas las personas que hoy son demócratas de oposición
tienen que expresar su manifestación de voluntad y no que se quede haciendo colas por falta de mesas. Para decir, aquí hay que facilitarle el trabajo al elector, al ciudadano, al elector no, al ciudadano. ¿Cómo se le facilita el trabajo? Estableciendo más mesas a donde el venezolano vaya a expresar su opinión en estas boletas de las 3 preguntas. Si nosotros vamos 13 millones de venezolanos, lo que queda claro es que del otro lado queda es una minoría. De ahí el porqué la presencia de los ex rectores de las universidades y rectores, ex y titulares, es importante, es absolutamente importante. También quiero decirles lo siguiente de forma franca. No hay nada que el gobierno pueda hacer, no hay nada que el gobierno pueda hacer para enfriar la calle. No hay nada que el gobierno pueda hacer para darle legitimidad a su falta de origen legítimo. No hay nada que el gobierno pueda hacer para devolverle estabilidad y crecimiento económico a Venezuela. El gobierno está con el tiempo en contra. El gobierno está con el tiempo en contra y anda haciendo movimientos desesperados frente a los cuales tenemos que tener mucha claridad. El gobierno va a jugar siempre a dividir a la oposición y la oposición necesita tener una solidez como una piedra, como la piedra donde Pedro fundó la iglesia. Así tiene que ser la unidad de la oposición, pero de verdad, seria, cierta, entendiendo que si hay constituyente no hay elecciones. Y aquí nadie está tratando de cambiar constituyente por elecciones. Eso sería terrible. Porque aquí de lo que se trata es de retomar la senda de los derechos que hemos perdido. Bueno, entonces quería hacerles estos comentarios. Quedo comprometido con ustedes en las palabras del padre Edgar. Y bueno, llegamos a la parte final del programa. Del tema de Leopoldo López, prefiero no opinar. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame en Twitter, por favor, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos despedimos con el siguiente pensamiento. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar el alma humana, sea apenas otra alma humana. Carl Jung. Bueno, nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja el día de hoy. Feliz semana. Gracias.